Buen día para todos. Mi nombre es Wilson Erle Ramos Parrado, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un video en el cual trataré de sustentar de la mejor manera posible el working paper realizado sobre la materia electrónica de potencia y el cual yo he creado y he llamado como generando una señal SPWM para la electrónica de potencia. Bien, entonces lo primero que encontramos es un resumen donde se dice o se cuenta qué es el trabajo que se está presentando acá, de qué consiste el working paper, en el cual se desarrolló por etapas. En cada una de las etapas, entonces pudimos realizar un diseño, una etapa de control, una etapa de señal, una etapa de potencia y por último, una etapa de práctica donde pudimos visualizar que obteníamos una señal SPWM. Hay algunas palabras claves que utilizamos. Entonces está electrónica, potencia, inversor SPWM, entre otras, generador de señal, el osciloscopio, software y demás. Bien, entonces, como venía contando en este working paper, lo que se trabaja es la compilación de todos los trabajos desarrollados durante las 5 fases de, del curso, en el cual trabajamos con circuitos del inversor SPWM, implementándolos de manera que lográramos obtener una señal y comprender cómo podemos utilizarlo y cómo podemos aplicarlo en la industria y la importancia que tiene el inversor SPWM en la actualidad. Bien, entonces como marco teórico, el inversor debía de cumplir con algunas especificaciones mínimas, unos requerimientos que fueron suministrados, como era el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la frecuencia sinusoidal y la potencia que debía manejar. Se debían de utilizar unos valores y calcular unos valores de THD, una distorsión armónica, y para esto pues se utilizó un software que fue MATLAB, donde se presentan pues las gráficas de lo desarrollado. Bien, para realizar, para continuar realizando los cálculos, entonces es necesario averiguar la modulación en amplitud, modulación en frecuencia. Se tienen unas ecuaciones que están denominadas como ecuación 1 y ecuación 2. Con estas ecuaciones, entonces se reemplazan los valores, se pueden hallar estas magnitudes y con estos valores, pues se puede continuar con el diseño del inversor. Para, para que el inversor funcione, se debe tener un voltaje triangular. Entonces también ese voltaje triangular era necesario calcularlo por medio de unas ecuaciones matemáticas en las cuales se calcularon y se procedía a continuar. Se tenía también una frecuencia triangular con unas fórmulas y cuando ya teníamos estos valores, entonces se continuaba obviamente con el apoyo del tutor en el foro de discusión. Nos iba dando el visto bueno, nos iba corrigiendo lo que estaba mal y se continuaba con el diseño y la construcción de el inversor SPWM. Bien, en la metodología se puede encontrar un diagrama de flujo que el cual está explicando cuáles son los pasos que se utilizaron para desarrollar y llevar a cabo esta actividad. También la fuente bibliográfica que fue utilizada para desarrollar este diagrama de flujo y
También vemos que cada imagen se presenta con una breve explicación de lo que estamos evidenciando. Como presentación de resultados, continuando acá con el trabajo, entonces tenemos los datos obtenidos mediante los cálculos de forma matemática y los datos obtenidos mediante la simulación. La simulación se hizo de manera virtual y también se realizó una simulación en un laboratorio práctico. Entonces se presentan las imágenes de la simulación en software MATLAB, donde hallamos el valor de la distorsión armónica total, o también llamado abreviado THD. Y cuando se contrarresta, pues permite corroborar y verificar de que el trabajo que hemos hecho, los cálculos realizados, pues están bien, corresponden y vamos por buen camino. Acá entonces se puede evidenciar que se tiene un código en MATLAB y ese código nos genera unas gráficas. Bien, acá también continuando, entonces se presenta el diseño del circuito final, donde el diseño cumple con las especificaciones que nos estaban solicitando. Entonces, por ejemplo, dentro de esas especificaciones estaba que se debía tener un generador de señal triangular, un generador sinusoidal, se debía de invertir una señal, se debía de tener una señal SPWM y luego se utilizaban eh, unos, unos componentes y se pasaba la señal a un puente H y a un transformador. Y finalmente se visualizaban las señales en los osciloscopios. Bien, una de las señales que se visualizaba en el osciloscopio es la que se denomina como drivers, donde se toman las magnitudes del voltaje a la entrada y a la salida. Y también podemos visualizar acá en la imagen 5, vemos una señal sinusoidal y vemos una señal que se está produciendo a la salida a partir del puente H. Bien, en el laboratorio práctico entonces se realizó el montaje y de tres prácticas principalmente. En esas prácticas fue importante comprender cómo funciona eh, la señal SPWM, para qué la podemos utilizar, y acá se presenta una imagen de la tercera práctica donde se utiliza el integrado LM324, en el cual con los amplificadores operacionales que posee, se obtiene una señal SPWM que visualizamos acá en el osciloscopio. Entonces, en el osciloscopio podemos ver una señal sinusoidal de entrada normal y una señal SPWM. Bien, como algunas conclusiones importantes que se obtienen a partir del desarrollo de toda esta actividad o de la materia, es que se comprende que eh, el inversor SPWM es utilizado en la industria y en la electrónica, en circuitos, como por ejemplo para invertir señales de DC a AC en paneles solares o en integrados. Y es muy importante porque es, es práctico para utilizar, es económico y permite realizar una aplicación idónea para lo que nosotros lo requeramos. Bien, se presentan las referencias, la bibliografía utilizada para desarrollar esta actividad. Eso es todo, muchas gracias.